Bienvenidos a un programa más de Página de Análisis. Pues en esta ocasión hemos invitado a dos compañeros columnistas del periódico Victoria, que ustedes ya conocen plenamente, como es el caso de Edgar Burciaga, al cual le damos la bienvenida. Ingeniero. Miguel Ángel Hernández. Ingeniero, buenos Bienvenido, días. Miguel Ángel, y Mariano Cervantes. Buenos días. Pues vamos a platicar con ustedes algunos puntos de vista sobre tópicos que en la actualidad se están viendo a nivel nacional, a nivel local, sobre todo en el aspecto político, y yo comenzaría platicando con ustedes y pidiéndoles su punto de opinión en cuanto que mañana va a ser la reunión del Consejo Político Nacional del Partido Acción Nacional en la Ciudad de México, en donde pues se percibe una pugna entre dos grupos, que el grupo del actual presidente de la República, Felipe Calderón, y el presidente de Acción Nacional, Gustavo Madero, y donde pues están ahí discutiendo la forma en que van a tratar de repuntar la debacle que tuvo Acción Nacional en este año electoral. ¿Cuáles serían sus puntos de vista en cuanto mañana se dé el resultado de este Consejo Político Nacional del PAN? A mí me parece que mal empieza el Partido Acción Nacional a hacer un trabajo de diagnóstico, porque el punto no es ver qué sucedió en el proceso electoral para encontrar las causas de la debacle del 1 de julio, cuando parece que el interés es saber quién se queda con el partido. O sea, de fondo no hay un análisis crítico. El presidente Calderón, y al quedarse ya sin presidencia de la República, quiere quedarse con el partido, y esa es la pugna. O sea, cuando él fue el responsable en buena medida del resultado electoral, porque la campaña de Josefina, de acuerdo a los propios panistas, quedó anclada a las decisiones del presidente, nunca hizo cambio de jefe de campaña, y como que estuvo marcando él su agenda. Entonces a mí me parece que esto no ayuda al PAN y no va a ayudarle quizás al país, que un partido que era el gobernante no solo quede en un tercer lugar, sino muy debilitado. O sea, se prevé que mañana la pugna se profundice más y difícilmente van a lograr recuperarse en el Consejo. Es decir, no va a ser un consejo en positivo para el PAN, porque el hecho de querer cambiar el presidente del partido como único responsable de los resultados del 1 de julio me parece que es una mala lectura. Yo comentaba hace algunos días que la expresión que hizo el presidente Calderón en una reunión de consejo, pues no sé si era consejo político del PAN, o cuando menos con actores importantes de este partido, que dentro de los errores que había cometido Acción Nacional es que había postulado candidatos pigmeos, así los llamó, ¿verdad? Entonces habla de una expresión fuerte, dura, contra el mismo partido, ¿no? Así quedaron como pigmeos en la votación. Reducidos. Chiquitos, Al tercer lugar. Sí, pues, muy lejos. Ahora que se dice por ahí que el mismísimo Felipe Calderón ya está impulsando al grupo de su esposa Margarita Zavala. Hasta quisiera él llevarla a la dirigencia nacional de su partido. No, de veras. Tan así, así es la tentación del presidente Calderón de aprovechar de aquí al 1 de diciembre, porque si no lo hace ahorita, ya sin la presidencia, menos va a apuntalar a su grupo político. Ahora quedaron muy fracturados en las candidaturas. Tal parece que viven de las posiciones plurinominales en lugar de buscar candidatos con carisma, ganadores, triunfadores en las urnas. Cayeron en lo que criticaban, en el ¿cómo hay que un término? Pluralismo, ¿qué? Mariano, corrígenos. O sea, son chambistas de la política, no trabajan. Ahí está los delegados federales, las estructuras en todo el país. ¿Cómo es posible que quieras separarte un partido en el poder del ejercicio gubernamental? Partido que lo hace fracasa. Yo no conozco en ninguna democracia del mundo un partido que se divorcie del Ejecutivo. ¿A dónde van? Así le pasó a Acción Nacional. Ahora quieren recuperar el terreno. ¿Cuándo? Pues se alejaron de las bases que es la sociedad, puertas abiertas, sí, muy buenos programas, pero pues no. La difusión de lo que tanto se quejan, ya la hacen ahorita, a los 4 meses ya está difundiendo las obras, ¿ya para qué? ¿No querrán hacer una copia
Y yo he comentado con algunos prominentes panistas de la localidad una copia de lo que hizo el PRI. Acuérdense que en el 2000 el PRI, bueno, pues estaba en unas condiciones verdaderamente difíciles, inclusive algunos comentaban que era realmente la sepultura del PRI en el año 2000. Sin embargo, en el 2006, en una elección intermedia, empieza a repuntar, triunfando en elecciones locales, que finalmente es una fortaleza, las gobernaturas, para lograr el triunfo en el 2012, ¿no? Pero mira, por ejemplo, las coaliciones que hicieron con el Partido de la Revolución Democrática en Sinaloa, ahí gana el PRI. Pues era un expriista. Era PRI contra PRI generalmente. Aquí en la ciudad, aquí en el estado de Durango, ganaron casi 20 municipios en coalición. ¿Dónde están los resultados? Ahí pregúntenle a Nancy Vázquez cómo le ganó Rubén Escajeda en ese distrito que tenían. O sea, esas coaliciones no funcionan. Pero aparte son procesos diferentes, ¿eh? El PRI en el 2000 tenía la mayoría de las gobernaturas. O sea, a mí me parece que el PRI leyó más adecuadamente los resultados. Y bueno, le tardaron 12 años. El presidente habla de que 6 o 12 años. Pero como inicia el proceso de diagnóstico, a mí me parece que va a ser más tiempo. Pues en el caso del PAN, si no atienden de fondo. O sea, el PAN, gobernaturas panistas, a lo mucho van a ser 4 de las actuales, a lo mucho. Es decir, no hay una estructura. O sea, quedó evidenciado con los resultados que el PAN no generó estructura a partir de la presidencia de la República por 12 años. Ellos quisieron generar independencia, pero sin estrategia política. Exactamente. Sí, Madero. Siento que el panorama para el Partido Acción Nacional es muy difícil, es muy complicado, porque le duele precisamente todo aquello de lo que siempre hemos criticado a uno u otro partido. Aquello que más le criticamos al PRI en su momento es lo que le duele al PAN, y lo que le hemos criticado a los partidos de la morralla es exactamente lo que le duele al PAN. ¿Cuántas veces no criticamos a la morralla, que decíamos que son partidos familiares, partidos... pues eso le está pasando al PAN también. Si no, aquí en Durango lo hemos visto desde siempre, que si Campuzano su hermana, que si Pancho Esparza su esposa, que si familia, grupos familiares. A nivel nacional, que si fue Cocoa o que si es la esposa, familia también. Grupos, de alguna manera, con nexos que a veces van más allá de lo familiar, a veces llega a ideologías más allá de lo político. Grupos muy cerrados. Entonces, de ahí empezamos. Y coincido mucho con lo que dice Edgar. Uno de los grandes problemas, quizá de los grandes errores del PAN desde mi punto de vista, es el haberse divorciado del presidente de la República. En México, algo que le criticaron mucho al PRI en su tiempo, pero que definitivamente no era un error, es reconocer al presidente de la República como su líder nato, como su jefe político. ¿Qué de malo tiene? O sea, y aquí es un plus, ¿no? Es un plus. Exacto. Todavía algunos panistas insisten en la necesidad de la sana distancia, en separarse del presidente o del gobernador, en su caso, del jefe político de su región. Yo pienso que eso es un error. ¿Qué de malo tiene? Cuando pues él lo llevan al poder, deben apoyarlo, debe ser una especie de respaldo mutuo, y no se dio. Al contrario, es lo que estamos viendo ahorita, que hay esa disputa de que le siguen menoscabando los derechos que pudiera tener el presidente o las facilidades que pudiera tener, y él a su vez trata también de quedarse. Entonces está ahí muy evidente. Y es que esa es la democracia mexicana. A ver, por ejemplo, en el DF, el PRD fortalece sus estructuras tremendamente, y ahí están. ¿Cuántas llevan? ¿Cuántas jefaturas? No, pues ya 3 con eso. Al hilo. ¿Cómo trabaja el PRD en las bases con la ciudadanía? ¿No se divorcian del ejercicio gubernamental? Bueno, justamente, fíjate, hay una carta que también le firman prominentes panistas, en donde sugieren 4 o 5 puntos para que Acción Nacional encamine pues sus acciones en los próximos años. Unos hablan justamente de la reestructuración territorial, que mencionaba Miguel Ángel, que no trabajaron la estructura territorial durante 12 años, y a la vez que sean más cercanos a los ciudadanos. Otro punto que manejan importante, que sean más selectivos en sus candidatos, incluyendo y considerando candidatos ciudadanos. Otro punto que mencionaban era necesario que optimizaran más los recursos que se les da al partido, y finalmente hablan de que tiene que haber sanciones más fast track, más rápidas
refiriéndose un poquito al caso Fox, sí, pues obviamente era referencia a él en función de que las sanciones a aquellos que traicionen o supuestamente traicionen al PAN deberían de ser inmediatamente sancionados. Esos puntos son los que manejan un importante número de panistas en una carta dirigida al me parece que faltaría, ingeniero, ahí, me parece que eso le pasó al PAN, el quinto, o sea, la incapacidad de operación política. Porque es inadmisible cómo un partido que llega por primera vez a la presidencia de la República esté a punto de expulsar al presidente que lo llevó justamente a esa posición, por algo que evidencia una incapacidad para siquiera negociar con ellos mismos. Porque si leemos el caso de Fox, él hablaba del puntero, él nunca de manera explícita, a diferencia de Manuel Espino, bueno, ahora como expanista, él lo dijo, pues, pero me parece suicidio político que el poco capital político o liderazgos que tenga el PAN no los retenga. O sea, eso demuestra, o sea, el tamaño de la crisis, porque es un ícono, o sea, para la democracia en México después de 70 años, o sea, el hecho de haber ganado, como dice, que lo haya sido como haya sido, ¿verdad? Es el primer presidente de la alternancia en 80 años, o sea, y tiene un peso. Claro. Y desprenderse como un lastre me parece muy o sea, una miopía política. Así. Ahora que son muy, y valga la palabra, la expresión, son muy tacaños para hacer política. No le invierten. No le invierten. No, ya no digamos centavos, ¿no? Ahí me estoy yendo grande. Espíritu, trabajar, recorrer las comunidades, estar con la gente. Nadie los conoce a los militantes panistas, y luego ya cayeron en el mismo error de otros partidos, el chapulinismo, son los mismos, ya nomás brincan de senador a diputado y el otro, y no vemos una evolución en sus cuadros. Cayeron en lo que criticaban. Eso es tristemente lo Ahora, ese tipo de análisis a nivel nacional obviamente también repercute a nivel local, ¿no? Hay algunas consideraciones importantes. Aquí hubo desde un principio en la lucha interna, en la postulación, gente que apoyó a Cordero y gente que apoyó a Josefina, y que al final de cuentas lo que se refleja es que no hubo nunca un acuerdo, una unidad, ¿sí? Política hacia adentro, ¿no? Y aquí también les pegó ese tipo de visiones, ¿no? No, y lo ganan candidatos, tienen un proceso de selección interna que es muy, es hasta difícil de entender. Postulan candidatos perdedores, aunque ganen las internas. Tienen métodos ya que para mí muy caducos dentro. O sea que hacia adentro puede estar bien, pero hacia la ciudadanía no. O sea, ellos dicen, es que esas son las reglas aquí adentro del PAN, pero a la ciudadanía no lo ofertan a lo mejor que tiene. Pero además, aunado a lo que comenta Edgar, el tema del PAN va más allá, o sea, fueron campañas de brazos caídos. O sea, si bien es cierto, hubo candidatos, la mayoría fueron designados por el CEN, para empezar. La responsabilidad de los candidatos es de las dirigencias, en este caso de la cúpula. Y también el otro elemento es que los grupos, está atomizado el PAN. O sea, hay dirigentes, sí, pero, o sea, está atomizado y no tiene capacidad de convocar, pues, de ser punto de cohesión. En las campañas no vimos de diputados federales, o sea, ni del grupo que dirige el Comité Directivo Estatal en campaña, ni de los otros grupos, ni senadores, pues, o sea, los candidatos andaban solos, de por sí era un bajo perfil. Así es. O sea, campañas sin impacto, o sea, sin trascendencia, y luego sin estructura, o sea, no podía dar. O sea, a mí me parece que ellos le apostaron toda una figura de Espuro, que se convirtió en una figura perdedora por 2 elecciones consecutivas. O sea, la ecuación de Espuro no le ha alcanzado al PAN para consolidarse como partido, como fuerza política. 2010, sí es cierto, quedaron a 5 puntos, pero perdieron los 20 municipios, o sea, los que ganaron, los 19, los perdieron en el 1 de julio. Entonces no generan estructura. A Espuro, o sea, igual pasó exactamente lo mismo, más allá de la capital. O sea, no es una fórmula ganadora, pues, o sea, que le haya redituado buenos dividendos al PAN. Y a mí me parece que lo que está generando en los panistas de Hueso Colorado es, pues no identifican a Espuro como panista. Claro. O sea, es un expriista que no les ha generado resultados, o sea, objetivamente, electoralmente, no hay resultados. Ahora tienen una estructura, me comentaba un operador electoral que ya no está con ellos, de 45,000 militantes y adherentes. Imagínate, multiplíquenla por 5 o 6. Porque andan en el piso de los 200,000 votos en el Estado.
Pero la puedes multiplicar fácil, la subes a 300,000, más que no trabajan, no mueven. Piensan que es saliva y suelita nada más. No, hay otros ingredientes en la política. No, el cuarto distrito refleja eso, ¿no? O sea, en los casi 30,000 votos que saca Óscar Chávez, es el voto duro, o sea, del PAN. En el cuarto distrito, en la capital, ahí sin campaña, pues. Sí, hay que señalar que también, quizá tienen razón quienes hablan de esa necesidad de una refundación, una reestructuración. Decía Víctor Hugo, una revisión ladrillo por ladrillo, pero no basta con revisar y encontrar los errores, a lo mejor ni siquiera con castigar culpables, sino con rearmar. Decía ahorita Miguel Ángel, Edgar, hasta con los métodos de selección de candidatos, hasta los métodos de selección de dirigencias, incluso hasta algunos planteamientos importantes en cuanto a cuestión doctrinaria, porque hay que ver que en los hechos hay interesantes contradicciones entre lo que postulaban hasta hace pocos años todavía y lo que ahora dejan hacer o dejan pasar, por no decir que lo apoyan abiertamente. Y dentro de eso también una práctica que define, es ya una definición política del Partido Acción Nacional, por lo menos en Durango, y es el ya me toca. Hacer campaña, o más que hacer campaña, no. Inscribirse, participar en los procesos y dejar que pasen para tener mérito, ¿no? Tener el mérito o poner en mi currículum, ya fui suplente, ya fui candidato, ahora ya me toca. Para el siguiente proceso, ¿qué me toca? ¿Qué es lo que se van a pelear para el siguiente proceso? ¿Qué se pelearon en este proceso? Lo más disputado fueron las candidaturas titulares, no. Lo más disputado fueron las plurinominales y lo más disputado para el siguiente proceso van a ser las plurinominales. Y se van a pelear más los primeros lugares en la lista de las regidurías que la propia candidatura a presidente municipal. Los grupos, las familias, así sean los gallos, los lerdos, los elizondos, los que sean, van a pelear. De hecho, ya ahorita su principal interés es en los primeros lugares de la lista de plurinominales al Congreso y los primeros lugares en las planillas a los cabildos, más que las presidencias municipales y más que las titularidades en los distritos. Entonces, un partido con esa definición no tiene mucho futuro. Con esa mentalidad yo lo definía, son plurinomineros. Eso. Ese es el término. Plurinomineros, pero ya le... Bueno, aunque ahora ya se percibe que en el caso del municipio de Durango hay dos actores o dos políticos identificados como posibles aspirantes fuertes a la candidatura en Acción Nacional, que es Aispuro y es Jorge Salum, ¿no? Me parece que ahí el natural tendrá que ser Salum. Si el PAN quiere encontrar identidad, pues tiene que encontrarla en alguien que pueda darle identidad. Pero será suficiente si no cuenta con la apoyo de Aispuro. Lo que pasa es que el tema de Aispuro es un tema que le genera un plus, pero el tema de efectividad electoral, o sea, no la tiene, o sea, es cierto, quedó a punto de piedra, pues, en el 2010, a tiro de piedra, pero en este se queda muy claro, o sea, cuál es el diagnóstico, que ese es el tema fuerte, sea la capital de Aispuro, o sea, ese sea el plus. Sí, su capital pero, es más fuerte. O sea, en 3 elecciones, casi en 3 años, 3 elecciones, y haber perdido 2, o sea, no le da cárter. En el caso de Salum, tiene desde Alfonso Fernández de Castro, Rodolfo Dorador, o sea, hace 3 años, y a mí me parece que él tiene un trabajo hacia el interior, y lo que el PAN necesita, más allá de ganar o no el 2013, es aglutinar, dar sentido a lo que los panistas sientan que el partido es de ellos y que están empezando a generar una refundación, o aunque no les guste el término, vuelven a empezar, pues, o sea, para darle sentido al propio partido. Ahora el factor Aispuro se está convirtiendo ya en un mito, y tiene razón Miguel Ángel. Si Jorge Salum ha venido trabajando y además ha sido candidato ganador, no es perdedor, él ha ganado en las urnas. Hace 3 años la federal, hace 6 años la federal, y hace 2 años la... Es ganador, denle la oportunidad, y que Aispuro se ponga a trabajar en el Senado, que también demuestre de qué está hecho, porque no puedes estar brinque y brinque de elección tras elección y no ganar. Lo igual pasa con Gonzalo, 2010, 2012 y otra vez el año que viene. Ya tiene récord de Guinness, o sea, ya candidaturas, bueno, están en su derecho, estoy de acuerdo. Pero, bueno, ahora si no el paracaídas no lo tenía la red para caer, no, pues no tiene, entonces no va a entrar como pluri tampoco. El ciudadano se cansa de ver estos escenarios, Aispuro, pues demuéstranos a los duranguenses algo de trabajo en el Senado de la República y luego ya se verá.
Yo ahí creo que en caso de que se cerrara, bueno, como se ve, la posible candidatura del PAN a presidente municipal en Durango, fuera Aispuro, fuera Salum, cualquiera de los dos, yo creo que tienen posibilidades de dar una muy buena contienda. Sí, sí. Incluso es una excelente oportunidad, porque visto desde mi punto de vista, con toda honestidad, no veo gallo en el PRI. Y sí veo más fuertes a Aispuro y a Salum que muchos de los que se mencionan en Estamos hablando en el caso municipio de Durango estrictamente. Okay. Y la oportunidad del PAN se basa en que se respalden mutuamente o haya una unidad muy, muy firme, muy sólida. Que si es Aispuro, Salum se sume con toda su gente y los demás grupos, todos los grupos, sin regateos, que ese es el problema. Igual si Salum es el candidato, que Aispuro, sin ser panista, por lo menos de carrera, se sume y participe y apoye con lo que parece ser su estructura. Es la condición, porque si no hay esa condición, entonces ni aún siendo buenos posibles candidatos tienen posibilidades, y hay que señalarlo. Si no se arreglan, si hay esa distancia, si hay esa diferencia, ¿quién le aporta más al PAN? Porque si Aispuro es el candidato, los panistas, el panismo sólido, el voto firme, se puede desprender. Claro. A diferencia, si el candidato es Salum, puede mantener de alguna manera más cohesionado el panismo tradicional. Yo siento que pierden más, si no hay arreglo, pierden más con Aispuro que con Salum. A diferencia, si hay arreglo, cualquiera de los dos puede dar muy buena. Porque está claro que la aspiración de Aispuro es ser candidato en el 2016 a la gobernatura. Pero a mí me parece que va a ser un candidato perdedor, estar acumulando derrotas, para el 2016 y en política, eso es obsesión y algo que no le garantiza, posibilidades de éxito. Pero a mí me parece que el problema del PAN, como bien lo tocó a Mariano, es el tema de la disciplina. Usted comentaba, ingeniero, el PRI vivió hace 12 años lo que el PAN está viviendo, pero la gran diferencia que ha demostrado el PRI a lo largo de ese tiempo ha sido, la disciplina. Los grupos, independientemente de que pueden ser más que en el PAN, tienen perfectamente claro el objetivo. Y en el caso del PAN no. Pueden más las fobias, pueden más los agravios, pueden más las ansias de poder que el partido salga adelante. Y a mí me parece que en esa ecuación el tema de Aispuro o Salum, lejos de unirlos, los va a profundizar. De hecho, Salum ya tiene trabajando desde más de un mes, va viéndose con liderazgo. A mí me parece que si se empecina Rodolfo Dorador en que sea Aispuro el candidato, va a generar un problema ya anunciado en el 2013. Hay un tema que justamente hoy se empieza a discutir en el Congreso, que es una sesión extraordinaria, que es la reforma política. Es un tema importante, justamente hablando de elecciones del próximo año, que muchos hablan que el tiempo es muy corto para que entre en vigencia la próxima elección, pero sí hay la intención de poner nuevas reglas, sobre todo en la próxima elección electoral estatal. ¿Cuál será su punto de vista en esta reforma política que ya se unieron también unos partidos a hacer una propuesta y que hoy empieza a discutirse en esos temas, ¿no? A ver, ¿qué quieren los partidos opositores al PRI? ¿Una redistritación? Es un tema. Es un tema. ¿Se dará? ¿Funcionará? Pues hay que ir, tema desde los tiempos, volvemos a lo mismo, sí, porque ¿no? Para la elección del año se declara año electoral que en noviembre o en diciembre. Diciembre. El 1 de diciembre. Pues con los distritos que está bien. El tema aquí son las plurinominales, pero pues yo siento que ellos se quieren hacer hasta el jaraquiri, pues de eso viven, de las pluris. Nadie en la oposición va a querer desprenderse de las plurinominales. Entonces ahí sí no lo quieren disminuirlos, ¿no? Quieren dar 25. En el PRI, porque también en el PRI hay plurinominalistas. Sí. Pues ya tienen. No, ya hay sobre representación. Pues también, está sobre representado el PRI con el tema de los plurinominales, como ocurre con la izquierda en el DF, que hay sobre representación. Rebasan el límite de la gobernabilidad. Ahora, el asunto, ellos más bien es lo de la equidad. Bueno, pues ahora en las campañas vimos, por ejemplo, que Gonzalo tenía más presencia que el mismo PRI. ¿Sí o no? En los medios de comunicación. En eventos, bueno. Equidad, ¿en qué se refieren? ¿En lo económico? ¿En qué? ¿De qué estamos hablando? Que no se metan las estructuras de gobierno. Se meten, es lo que estábamos hablando al inicio de este programa, ¿no? Entonces, ¿a dónde va la equidad que quieren ellos? A mí me parece que sí es necesaria la reforma política del Estado, sí es necesaria, que la ley electoral se revise y adecuar muchas cosas federales
a lo local. Es cierto, o sea, hay sobre representación de la fuerza ganadora, o sea, en su proceso. Aquí decimos que en Durango es el PRI, pero Edgar comenta el caso del Distrito Federal, ¿verdad? O sea, que es verdaderamente insultante, pues, en una democracia. Bueno, a mí me parece que eso es cierto, yo creo que podemos coincidir en esos supuestos. Aquí, lo que a mí me parece que no se vale, es que hay al menos tres factores que alteran este proceso. El primero, a mí me parece irresponsable que los partidos de oposición, o sea, quieren una reforma a la carta también. O sea, lo mismo que le gritan al PRI, ellos quieren una reforma a la carta. Y la quieren a la carta sin hacer un diagnóstico adecuado. Estamos viendo cuál es el problema del PAN. O sea, ellos no solucionan su problema interno y a la sociedad le están vendiendo, o sea, una reforma, dice que para la sociedad, pero no es para la sociedad, es para ellos, o sea, para que los partidos tengan más posibilidad o de conservarse en el poder o de acceder al poder. Nadie habla de que esa reforma le dé más presencia o poder a los ciudadanos, a que la sociedad tenga la capacidad de quitar o poner autoridades que no den respuesta, pues. O sea, no se fortalece realmente el trabajo del ciudadano, de la sociedad en los procesos electorales. No, quieren ellos consolidar la partidocracia. Y a mí me parece que esa parte no es válida, pues. Segundo, Gonzalo, yo leí ayer una declaración que decía que la reforma de Estado no puede limitar la reforma electoral, pero a mí también me parece doblemente responsable que a la sociedad le estemos vendiendo, o se le esté vendiendo un proceso de reforma de Estado, y decir, lo electoral no entra, no es importante, cuando es fundamental la reforma política, y decir, no, vamos a legislar por el corto plazo. Y tercero, la oposición quiere litigar, reformar electoralmente a través de los medios, o a través de la presión, y no a través del Congreso. En el Congreso son, de acuerdo a los que presentaron la iniciativa, a lo mucho son cuatro del PAN y el Partido del Trabajo, porque el PRD no suscribió la iniciativa del martes pasado. Con 5 diputados, ellos quieren una reforma electoral a la carta, a la medida. A mí me parece que está un poquito fuera de tono y tiene que ir más por la negociación que por el golpe. Y antes de pensar en una reforma electoral, lo que deben de hacer es reformar sus partidos, redireccionarlos, porque son los mismos actores de hace 30 años. Ellos una reforma electoral, pero que les beneficie a ellos en lo individual, en lo particular, como dices tú, Miguel Ángel, en la negociación. Y el ciudadano, siempre sacan el término ciudadano. El ciudadano ni cuenta, es más, está cansado de nomás escuchar la palabra electoral. Y otra cosa que yo lo comentaba en el programa de anoche, ingeniero, comentando la noticia, el asunto de los financiamientos. ¿Por qué nadie dice nada? A ver, ¿cuánto nos cuesta en Durango el voto? Las prerrogativas a los partidos políticos, incluyendo a todos los Morraya, todos tienen. Les pagamos secretarias, oficinas, viáticos, personal. ¿Qué le dan a Durango? Hay que ver cuánto les dan. El gobierno, vean las prerrogativas. ¿Cómo hay si no dicen vamos a reformar? Y Durango es un estado pobre, vamos a bajar el costo del voto en Durango de la prerrogativa. A ver, que digan eso, porque es un negocio ya. Yo creo que esta iniciativa que se presenta tiene trampa. Claro que es conveniente, hay algunas cosas que es necesario revisar y arreglar, sí hay. Pero la verdad es que hacerlo en cosa de un mes está muy complicado. Ahora, sería viable, es posible, si los 30 que integran el Congreso estuvieran ya de acuerdo perfectamente. Estamos completamente de acuerdo, todos vamos por el... No es cierto, ¿cuándo se van a poner de acuerdo? Y más cuando la mayoría de ellos no nada más es su propia apreciación personal, sino que también tienen que responderle a alguien más atrás de ellos. Todos ellos. ¿Qué haces así, Marito? Atrás. Le responden a su líder político, sea el jefe del partido, sea el jefe del grupo, porque a veces no necesariamente es el mismo. En el caso del PRI, pues el jefe político del partido en el Estado, que de alguna manera coordina también los intereses políticos del grupo. Cada uno tiene a quien responderle. Y en esa medida, algunos tendrán bajo sus propios criterios. Conciliar todo eso en un mes está muy complicado. Y luego, una cuestión que a veces decimos ya por deporte, es que sería conveniente las decisiones en el Congreso, las fuertes, las importantes, que si los presupuestos, que si las leyes estas, se complican porque son 30, son demasiados para discutir cosas sencillas, entre 10 las pueden discutir perfectamente. Bueno, entonces es conveniente que bajen de número, porque esa es una de las varias propuestas. Sí, pero ¿quién de todos los partidos se interesa en que bajen? Ninguno. Lo dicen de palabra, pero... De dientes para afuera. Ahí es donde le ponen la trampa.
Ahí le ponen la trampa. Dicen, ah, sí, vamos a bajar, entonces hay que redistritar y hay que hacer esto, hay que hacer otro. ¿Para qué? Para que no haya arreglo, para que no se resuelva, para que no bajen. Y al final van a decir, es que no se pudo. Una redistritación, Mariano, implica, o sea, mucho tiempo, o sea, no Por es eso. un tema de escritorio. No, y tener el argumento de que el PRI, el gobierno, no quisieron, que no hay la separación Él no de quiso, poderes, que el otro no quisieron. quiso, se reparten las Exactamente. culpas y demás. Entonces, no se puede, y al final todos ellos contentos, ellos, y el tema se queda para otros 3 o 6 años. O quizás una reforma light, nada más. Nada más, pero a mí me parece Que no es correcto, porque Claro. finalmente Es- estás viendo al corto a la elección del año que entra, Del año cuando que- son reformas que se ven a largo Pero plazo. lo que dice Mariano tiene razón, es que eso es lo que ellos quieren vender mediáticamente. el Sí, para decir proceso que no electoral. quisieron. Por eso comento que es reformas. complicado que ellos logren una reforma litigando como lo están empezando a hacer. Pero aparte, no hay un solo documento rector ahorita. Ya el foro de reforma política ya terminó, bueno, en una parte, no quiero que sea limitativo, se habla de 200 propuestas. O sea, no existe un documento al día de hoy, bueno, ni presidente, yo creo, de la Comisión de Justicia, parece que va a haber cambio, sobre el cual se va a discutir. A mí me parece que también el anuncio de que se va a abordar el tema en el periodo extraordinario es una salida política, es decir, es bajarle la presión, porque van a un periodo extraordinario sin documento, o sea, y así como hay de la oposición, hay varias iniciativas. Entonces, Ni siquiera vemos un machote ahí. o sea, no hay una estructura mínima sobre la cual se va a tener que trabajar. Eso que mencionas se me hace interesante. Ustedes seguramente lo habrán de recordar. ¿Cuándo? En cualquier legislatura, cualquiera, en esta de Durango, de cualquier estado del país o a nivel nacional, ¿cuándo se ha citado a un periodo extraordinario sin un dictamen ya consensado? O sea, ¿Cuándo ha habido un periodo extraordinario? En cualquier legislatura, sin que se tenga un dictamen ya previamente consensado. No se ha dado. no, es más un periodo de catarsis, pues, decir, mire, le hicimos caso, le entramos. Pero como que es un Frankenstein, ¿no? O sea, hay muchas cosas, un adefesio, pues. Es que están montados ahí ellos, la oposición, en un proceso postelectoral, que tal no concluye. Y ese es un peligro. Porque Claro. acuérdense de las reformas federales posteriores al 2006. Se hicieron a modo precisamente para tratar de arreglar los errores que se cometieron o que ellos vieron que consideraron del proceso electoral de 2006. Vamos a arreglar lo de los medios, vamos a arreglar lo de la duración, vamos a arreglar esto. Y lo que pasó, que fue un tremendo fracaso. Muchas de esas normas entorpecieron terriblemente el proceso electoral más reciente. Si se hace algo parecido de tratar de hacer un proceso electoral nada más para tapar baches, se corre un riesgo fuerte de... Podemos concluir, por ejemplo, que de acuerdo a la conversión que ustedes dicen, es que se requiere una reforma política a largo plazo, con una visión de futuro, no con una visión al cortísimo plazo, que es la elección del 2013, ¿no? Que es lo que aparenta que quieren arreglar de alguna manera. Pero aparte les falta mucha presionar, ¿no? atención, ingeniero. Ahorita lo comenta Mariano, en 2010 hubo reforma política en el Así Estado. es. O sea, y los partidos, en lugar de aplicarse al Congreso del Estado, que da la reforma, ¿qué fue lo que dio como resultado? La sobrerepresentación que existe Sí, actualmente. Entonces ellos se quejan, como si el PRI fuera el único que legisla y ellos nada más van a ver como espectadores. A mí me parece irresponsable que digan, se los pasó. ¿Cómo va? Si le están pagando y bien pagado, y los partidos reciben subsidio. Y tienen asesores. O sea, ¿cómo es posible que dejen pasar así y ahora digan, no, es que nos engañaron? O sea, a mí me parece que esa parte sí tienen que madurar los partidos políticos. Por eso a mí me parece que no debe ser el tiempo de los partidos la reforma. Si es necesaria, sí es necesaria. Una reforma de avanzada, de 20, de 30 años, ¿verdad? De gran calado. Pero que no se tenga que estar cambiando a la medida y ponerle la medida, ¿no? Y también el PRI, que se ponga ya la pila en este sentido, porque sí, la oposición les gana iniciativas, como quien dice, les gana la calle, o sea, debe de saberlo contrarrestar. Sí, y sobre todo no dejar la simulación. Exacto. Hay que dejar bien claro que en las últimas reformas electorales, en la última que hubo para Durango, se legisló muy bonito en el papel, queda que, por ejemplo, hasta el nombre del instituto se cambió, ahora se llama Instituto Electoral y de Participación Ciudadana, porque ahora sí se vale el referéndum y se abre el plebiscito. Sí, pero para poder hacer válido el referéndum y el plebiscito se puede, no es cierto, es una simulación. Es sin dientes, pues. O sea, tiene muchos candados. No se puede, no funciona. No sé si me permiten hablar, un fraude. Tiene muchos candados. Te piden cifras y del padrón electoral un porcentaje muy elevado y que firmas 35,000. ¿Cuándo lo vas a hacer, hombre? Entonces, pues bueno, vamos a esperar en qué
desemboca este tema tan importante para la vida política de Durango, y bueno, pues vamos a estar pendientes también de lo que se discute en el Congreso y que no sea realmente una, pues ahora sí que una reforma a modo o en su fondo sea nomás una a corto plazo y que finalmente van a volver a discutir en un futuro para volver a corregir los errores, ¿no? Yo parece que Durango sí merece respeto, o sea, de todos los partidos, ¿sí? O sea, sí debe ser una reforma así, pero que se haga así como Dios manda, o sea, que no sea una reforma cortoplacista, que es una reforma para salir del paso del problema, que no sea una reforma como resultado de la cruda electoral del 1 de julio, porque pareciera que la cruda la trae, ya tiene más de un mes, y siguen con la cruda, sin generar nada coherente, pues, aún y cuando muchas de las respuestas son interesantes, sí. Pero deja la duda, pues, o sea, así es. En el fondo. No, es que se ve el oportunismo de un proceso postelectoral que todavía no termina. Ese es el tema, ese es el meollo. Hay un tema, por último, que quisiera tocar, aunque sea rápidamente. El de este mes se rinden los informes en las presidencias municipales, pues ya van a segundo año. Yo quisiera que me comentaran cuál es su visión en cuanto al desempeño quizás de los ayuntamientos en Durango, qué se requiere, cuentan con el apoyo suficiente, qué nos falta también para que los ayuntamientos sean más eficientes y eficaces en su función, ¿no? Que es la proporcionar fundamentalmente servicios públicos. ¿Cómo lo ven tú? Una evaluación así rápida de lo que están desempeñando los años. Yo siento que los alcaldes y sus cabildos deben de trabajar más, estar más cercanos a la gente en el tema de la prestación de servicio público, que es lo sustantivo de un ayuntamiento, y que los alcaldes sean más gestores, están muy apachurrados, como que nada más están esperando a la participación, a la dádiva del gobierno federal y el estatal. Hay que abrir los proyectos, tocar puertas, independencias, no les vemos ese activismo, están muy a que todo les llegue, les caiga, que el gobernador sea el que consiga todo. No vemos esa dinámica de los alcaldes ni de los cabildos, más bien también ya están convertidos en puras cotas de poder ahí de las gentes en los municipios. Ya los regidores ganan cantidades estratosféricas, pues no veo ese ánimo en los ediles y en el Congreso menos, porque hay muchos ayuntamientos con cuentas pendientes de centavos que también está muy mal eso. O sea, nos vemos distanciados, divorciados de las comunidades, de los alcaldes. Sí. Me parece que el caso de la capital, podemos evaluar que en términos generales el trabajo del alcalde ha sido bueno, en términos generales, pues. Hay algunas áreas de oportunidad que me imagino ellos tendrán que trabajar. El tema de servicios públicos me parece que es un tema que va muy lento, no a la velocidad, y lo vemos, los hoyos les ganan a la lluvia, pues al trabajo del municipio, y eso habla de un problema de fondo, y quizás cíclico. Esa es la parte más sencilla, eso, jardines, ¿no? La famosa guerra, los baches. Eso es algo que es cíclico y que ya en automático. Quizás ellos se echaron a la marca, como no llegó el año pasado, y dijeron, pues esto nos va igual, ¿no? Afortunadamente esa dinámica cambia, pero a mí me parece que el tema de servicios hay mucha mejora. O sea, el hecho de seguridad pública es cierto, es un problema general complicado, pero a mí me parece que siguen dándose los robos a casas de habitación, robos en el centro histórico, pese a que estamos en una ciudad Big Brother, ¿verdad? O sea, vigilada por todos lados. O sea, hay muchas deficiencias. El tema del comercio informal sigue. O sea, quizás de un bajo perfil, ¿verdad? Pero sigue calando. Me parece que el tema de acción ha sido bueno. Se ha privilegiado mucho el tema político, el tema mediático de imagen, y eso ha rebasado la parte de abajo, ¿no? Ahora, finalmente, la evaluación con el hecho de que el PRI haya ganado la capital es una evaluación positiva en términos generales. Quizás se complica el cuarto distrito, pero el saldo en lo general, el municipio en lo general, o sea, y el voto a favor del PRI, a mí me parece que es un aval, pues, al trabajo que se viene a realizar. Sí, Mariano. A veces cuando hablamos a los presidentes municipales, a las autoridades a nivel local, en el nivel más cercano, ya es difícil evaluarlos, saber quién tiene más aciertos. A veces es más fácil evaluarlos, saber quién la ha regado menos o quién ha cometido menos errores. Siento que es más o menos bien hasta ahora. A nivel local, las autoridades han trabajado en sus funciones con sus más y sus menos. Siento cierta tranquilidad, estabilidad. Es cierto, hay muchas áreas de oportunidad,
y las mencionan. Yo no podría abonar más que eso, estoy totalmente de acuerdo, pero sí siento que a veces uno de los errores es que también los administradores de la cosa pública a nivel local se pierden en pensar, en algunos casos, en el cargo que sigue. Algunos ya están pensando en la diputación, algunos ya están pensando hasta en la gubernatura. Y no hablo de la capital, hablo en general. Lo mismo, y no nada más del PRI, no, todos están en situaciones semejantes. Ya lo vimos, cuántos regidores no pidieron licencia ahora estos días para ir a hacer méritos en los procesos electorales, para dejarse ver, para hacer pasarela y seguir haciendo carrera. Y para ellos fue más importante ir a cargarle el maletín al candidato que estar tomando decisiones en el cabildo, y eso me pareció mal. Sí. Bien, no, pues son temas importantes, interesantes, y pues el tiempo se nos acaba rápidamente. Está muy interesante los comentarios que han vertido nuestros columnistas, y yo quisiera, aparte de agradecerle nuevamente a Edgar, a Miguel Ángel y a Mariano su presencia, invitarlos a los que nos están viendo y escuchando para la próxima semana en un programa más de Página de Análisis que se transmite desde las instalaciones del periódico Victoria de Durango. Esta fue una producción de Victoria Editores SADCB. Para mayor información, visita nuestro sitio web www.periodicovictoria.com.mx o consulta nuestra edición impresa.